Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo diálogo Piensa sobre el asunto constitucional. Hoy nos acompaña Sarko Luksi, quien es abogado, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, también fue durante bastante tiempo diputado por la Democracia Cristiana y hoy parte del Comité Constitucional de Amarillos por Chile. Buenos días, Sarko. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este segundo Diálogo Piensa enfocado en el asunto constitucional. Buenos días, Maximiliano, y muchas gracias por la invitación. Sarko, justo hoy, 17 de noviembre, parte la franja por el plebiscito del 17 de diciembre. Estamos ya un mes exacto para esa elección. Y además justo hoy se ha publicado una entrevista en un medio nacional, en el Mercurio, en el cual tú das algunas luces respecto a las razones por las cuales tanto tú como Amarillos van a favor en este proceso. A grandes rasgos tú señalas que habrían dos ejes donde el texto constitucional propuesto es superior a la Constitución vigente, y uno de esos es derechos sociales, y el segundo, el tema de descentralización, ¿no? Todo lo relacionado a la forma de Estado, si uno quisiera la división vertical del poder político. A grandes rasgos, Sarko, ¿cuáles son las principales innovaciones que tú ves en materia de derechos sociales y de descentralización en esta propuesta en comparación a la Constitución del 80 o la actualmente vigente? Bueno, yo efectivamente, después de hacer una lectura y un estudio bien pormenorizado del texto que se somete a plebiscito este 17 de diciembre, yo me di cuenta, y mirando un poco el derecho comparado, que la definición en el primer artículo de la propuesta del texto de un Estado social de derecho, también es un Estado social y democrático de derecho, era, sin lugar a duda, es una gran innovación, que además se conjuga con el mismo artículo 1 en su apartado 7, donde se señala que es deber del Estado el remover obstáculos para que los derechos de igualdad, que son derechos no de igualdad formal, desde el punto de vista jurídico, sino que son de igualdad sustantiva, remover los obstáculos para que esos derechos sociales, prestacionales, se puedan aplicar, se puedan ejercer. Esos dos apartados se conjugan absolutamente con la doctrina europea, donde nació el Estado social y democrático de derecho. Si uno analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán o analiza también del Tribunal español y las distintas interpretaciones, o el italiano, claramente está dentro de lo que está definido como un Estado social de derecho, en el sentido que son derechos progresivos y que el Estado, mientras tenga los recursos, por eso dice removerá los obstáculos, mientras tenga los recursos, los va a aplicar, los va a ejercer de acuerdo a la ley. Y si eso lo relacionamos con la propuesta que hay de los derechos prestacionales propiamente tal, que son el derecho a la salud, el derecho a la educación, seguridad social, además se le agregan dos derechos más, que es el derecho a la vivienda digna y el derecho al agua, y el derecho al saneamiento. Por lo tanto, no solamente hay una definición, sino que también se agregan ciertos derechos sociales. Ahora bien, ¿qué se ha discutido o qué se ha contrarrestado o qué se ha criticado de esto? Se critica el hecho de que la aplicación, el ejercicio, la aplicación de estos derechos también lo pueden llevar a cabo instancias privadas, dice públicas y privadas, que por lo demás, porque es necesario también aclararlo, es parte del acuerdo de las 12 bases. En las 12 bases, que fue firmado el acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista. Lo único que se restaron fue el Partido Republicano. Bueno, ese acuerdo
estableció 12 bases que debían estar incorporados a cualquier texto constitucional que se propusiera a través de este proceso. Y una de las bases, cuando habla del Estado social y democrático de derecho, habla de los derechos civiles y habla también de los derechos progresivos, habla de los derechos sociales. Y dice que se podrán aplicar esos derechos sociales con responsabilidad fiscal y a través de instituciones privadas y estatales. Por lo tanto, lo que hace en definitiva esta propuesta es cumplir literalmente lo que señalaron las bases. Estado social y democrático de derecho son derechos progresivos. Deber del Estado de remover obstáculos. Derechos sociales, donde claramente hay una participación principal del Estado y una aplicación que puede ser a través de lo público y lo privado. Pero eso nunca puede ser un obstáculo, y no lo dice porque uno tiene que mirarlo de manera sistemática, porque las constituciones, la interpretación constitucional, si uno ve la sentencia y la doctrina, no lo ve de un artículo, sino que es un sistema. Claro. Aquí hay un sistema vinculado al Estado social de derecho. Y ahí señala claramente que será a través del ejercicio y la aplicación de privado y público que se ejecutarán dichas acciones en materia de salud. Pero eso no obsta a que el Estado construya 100 hospitales, eso no obsta a que el Estado, en vez de tener el 80% de los usuarios, ofrezca planes que le signifique tener el 90% de los usuarios, pero tampoco obsta que el que quiera tener un seguro complementario que mejore la obligación o que mejore lo que ofrece el Estado, pueda tenerlo. Y así ocurre en Europa. En Europa están los seguros, sin lugar a dudas, hay salud pública, pero eso no obsta a que haya aseguradoras en materia de salud que también complementen y ayuden en materia en esa materia. En Inglaterra, en Francia, en España, existen entidades privadas. Entonces, lo importante aquí, y es fundamental, el deber que tiene el Estado. Y además una cuestión, disculpa que interrumpa, pero también de realismo, ¿no? Porque es muy utópico pensar que o los privados o el Estado se van a poder por sí mismos. Yo estaba, por ejemplo, escuchando ayer unos economistas que decían que la deuda pública hoy día está del orden del 40% del PIB, cuando hace 10 años era algo así como el 8%. Y hay un gasto público realmente impresionante y las necesidades también son muy urgentes. Que hablar, por ejemplo, el tema de vivienda. Dicen que ya ni siquiera se habla de un orden de 600.000 viviendas de déficit, sino se habla incluso de una cifra cercana a 900.000. Es posible pensar que el Estado por sí mismo o los privados van a poder resolver ese problema. Yo creo que desde el punto de vista ciudadano es casi de sentido común pensar de que, oigan, quiero la mayor posibilidad, la mayor potencialidad de que se me resuelvan los problemas sociales o que redundan en la prestación de un derecho social, independiente de que sea el Estado o un particular, ¿no? O sea, al final yo creo que si uno lo lee, porque esto también es una constitución política, y si uno lo lee en términos políticos de qué es lo que la ciudadanía está pidiendo, él le está diciendo básicamente, oiga, resuélvame el problema independiente de quién lo haga. Exactamente. Y en materia de previsión, por ejemplo, algunos que dicen, no, es que no va a haber fondo de solidaridad. ¿Por qué no? Si eso lo establece la ley. Los derechos sociales, mira, y estaba revisando una jurisprudencia alemana, lo dice claramente, lo desarrolla la ley. Y dice una cuestión bien inteligente. Bueno, los alemanes son muy inteligentes. Dice, lo tiene que desarrollar la ley, porque el Estado es social, pero también político. Y por lo tanto, si no lo desarrolla la ley y queda exclusivamente lo que dice la Constitución, primero, no es un derecho progresivo, y segundo, no le da espacio al Estado democrático, que es el que nace precisamente de las instancias democráticas y son los grandes productores de leyes a través del legislativo y el ejecutivo. Entonces, claramente que esto, desde mi punto de vista, se ajusta absolutamente a lo que es un Estado social y democrático, como lo establecen en Alemania, como lo establecen.
Quizás la literalidad es distinto. Bueno, de hecho, los alemanes, la Constitución del 48, ni siquiera no desarrolla ningún derecho social. Dice que el Estado social alemán, nada más, y se desarrolla después. Entonces, quizá acá, y te digo al tiro una crítica, hay mucha palabrería. No habría sido necesario haber puesto que el dueño, que el que tiene la cuenta individual, tiene un derecho de propiedad. Se entiende que hay un derecho de propiedad ahí y que no podrá ser expropiado. Se entiende, si el derecho de propiedad tampoco puede ser expropiado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le atribuyo yo a eso? Porque hay una crítica ahí. Yo le atribuyo que también las constituciones son hijas de su tiempo. Y hoy día se ha generado un gran debate sobre el tema de la propiedad, de las cuentas individuales, y es por eso que fue necesario establecer esa frase. Y también en otras materias, en materia de migración, materia de delincuencia, etcétera, que quizá no habría sido necesario poner en la Constitución, pero de acuerdo a la contingencia que está viviendo el país, sí se hace necesario. Termino con esto. Estado social de derecho. Definición dentro de los principios básicos. Remover obstáculos. Segundo, los derechos sociales. Pero también es importante, cuestión que no lo tienen la Constitución Europea, una acción de protección. Una acción de protección débil, sin lugar a duda. No es la acción de protección de un derecho civil, del derecho a expresión, o el derecho a asociación, o la libertad para trasladarse. No, sin lugar a duda, que es mucho más débil. Pero se ajusta también esa debilidad a este contexto de que los derechos sociales tienen una naturaleza jurídica distinta, son variables, son progresivos, dependerán de la situación económica de cada país, dependerán de las leyes, las políticas públicas. Pero lo que sí puedo decir con absoluta tranquilidad es que este texto te abre las puertas a que un programa más de izquierda, más socialista, quisiera fortalecer el rol del Estado en materia de seguridad social, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de previsión, como recién señalé, en materia previsional, en materia de salud. Te abre las puertas y eso es lo importante. Es curioso porque tú señalas, claro, en ese sentido el texto es habilitante, que es lo que tanto se reclama en su momento, ¿no? Que sea funcional, por así decirlo, a que distintos programas políticos con una distinta visión política se puedan implementar. Y tú estás mencionando justamente ahora de que la centroizquierda eventualmente en el futuro, esta constitución no le impediría llevar a cabo un programa de centroizquierda. Sin embargo, cuando uno ve hoy en día, independiente de lo que es la posición tanto de ustedes como Amarillo y Demócrata, que son centro-izquierda, pero más con bastante arraigo más en el centro, y uno lo compara, por ejemplo, con algunas declaraciones de partido más a la izquierda, el Partido Socialista o el mismo Frente Amplio, ellos piensan algo completamente diferente. Y eso será, a tu juicio, más bien por una cierta nostalgia al texto anterior, porque la verdad que, como tú dices, si uno compara la Constitución vigente, porque al final este plebiscito no es entre la propuesta rechazada el año pasado y la propuesta de ahora, sino que más bien entre la propuesta de ahora y la Constitución vigente, ¿por qué, pese a todo lo que tú has mencionado, que a mí me parece bastante sensato y que se establece expresamente un Estado social y democrático de derecho con responsabilidad fiscal, incluso una mayor incorporación de derechos sociales, tú mencionaste ahí vivienda y agua y saneamiento, aún así este texto tan resistido por la izquierda? Yo creo que efectivamente ellos sintieron muy fuerte la derrota. La izquierda se la jugó entera por la propuesta de la convención del año pasado. El gobierno se la jugó. El gran propagandista de esa opción fue el presidente de la República, el gobierno y todos los partidos que están en el interior. Por abajo te la criticaban, pero francamente hicieron campaña, públicamente la apoyaron, y yo creo que sienten, yo tengo la impresión que no quieren darle un triunfo a aquellos que fueron mayoría en el Consejo Constitucional, no quieren darle un triunfo a la derecha. Ellos han
definido como este plebiscito un plebiscito adversarial, y ahí se equivocaron. Ahí se equivocan, porque este es un plebiscito que lo que busca es establecer ciertas bases. No es una propuesta perfecta, no es perfecta, pero sin lugar a duda va a generar las bases para seguir la discusión. Vamos a seguir discutiendo y ojalá que lo terminemos. Si el Fondo Solidario en materia de salud va a ser de un 3, un 4 o un 5% del adicional que se le está solicitando a los cotizantes, a los empleadores. Por lo tanto, lo que ellos quieren es mantener un poco esa ilusión de un Estado que se encargue completamente de la salud y que no haya salud privada, o un Estado que se haga cargo absolutamente de la educación, que sea absolutamente pública, y eso ya no está en Chile. Las bases ya lo dijeron, los distintos partidos dijeron, oye, no, ya no. En Chile hay un sistema mixto, hay un ejercicio mixto, pero eso no obsta, como digo, que el Estado quiera fortalecerlo más todavía. Entonces, yo creo que hay nostalgia, yo creo que también están viendo la oportunidad de tener un triunfo, porque como han visto que las encuestas, porque la gente está cansada de discutir este tema, porque se da cuenta que no le resuelve sus problemas internos, yo creo que también hay una suerte de oportunismo. Sarko, tú mencionaste el tema del Estado social y democrático de derecho, y el otro eje que quedó pendiente fue el de descentralización. Ahí también se habla de un principio que uno, si bien no lo dice expresamente, también es un principio de progresividad, en orden a que la ley de presupuesto cada vez destine un mayor porcentaje a la ejecución subnacional. Siempre se ha hablado, por ejemplo, que en términos de descentralización, de el promedio de países de la OCDE es alrededor de que el 30%, incluso un poco más, del gasto público se ejecute a nivel subnacional, y en Chile estamos alrededor de un 2 o un 15%, dependiendo de los estudios, pero por ahí va la cosa, que la mitad de lo que ocurre en otros países descentralizados. A tu juicio, ¿cuáles son los principales avances en materia de descentralización de esta propuesta en relación a la Constitución vigente? Mira, yo creo que yo observo que el avance principal es que hay un buen sistema, hay un buen instrumento de transferencia de competencia verdadera. La Constitución del 80 tuvo su gran reforma en el año 93, cuando se crean los gobiernos regionales. Y lo recordábamos en un congreso que tuvimos en Punta Arenas hace poco, hace como menos de un mes, con otras personas que habían participado y que participamos en esa redacción, en esa publicación. Después de eso, como que sabes, ha habido un proceso de descentralización regional, pero más de carácter financiero que competencial. Ha habido también un desarrollo de carácter democrático, donde las autoridades son íntegramente elegidas por el pueblo, y su última reforma es la elección directa del gobernador regional. Por lo tanto, uno pudiera decir de que ahora hay avances desde el punto de vista de la democratización de las entidades territoriales. Hay algún tipo de avance también en materia presupuestaria, bastante menor por las mismas cifras que tú tienes, bastante menor, pero había un avance lento. Pero en materia de transferencia de competencia no había nada, cero. Y lo que hace esta nueva carta o esta nueva propuesta es, además de señalar la democratización de los órganos, además de indicar de que va a haber un financiamiento regional bastante responsable, establece un mecanismo de transferencia de competencia, que es el actual que establece la Constitución, la actual Constitución del 80, a través de la transferencia por potestad reglamentaria, que son decretos, que además se ha hecho muy poco. Pero además de eso, lo más importante
es que se abre un camino, un procedimiento de transferencias de competencias concretas, que es turismo, vivienda, obras públicas y fomento producción, todo lo que son fomento productivo. En esas 4 líneas se le señala, a través de un artículo transitorio, que es el artículo 33 bis, se le dice claramente al presidente de la República: presidente, envíe las leyes, no el decreto. Envíe la ley en el cual transfiera la competencia del servicio público llamado vialidad. Transfiera la competencia a las regiones de la dirección de agua, o de la dirección de obras fluviales, o la dirección de aeropuertos, o la dirección de puerto. Transfiérala. Y eso solo puede hacerlo a través de la ley. No puede hacerlo a través de un decreto. Si yo quiero transferir el servicio público llamado vialidad a las regiones, tengo que hacerlo por la ley. Un decreto no me da. ¿Qué va a significar eso? Va a significar de que muchos funcionarios de vialidad, de obras públicas, van a tener que trasladarse a las regiones. Por lo tanto, porque no puede haber duplicidad. Por lo tanto, es un trabajo que no es fácil, es un trabajo que tiene que ser gradual, en un proceso, tiene que ser progresivo, pero tenemos ya el instrumento. Tenemos ya el instrumento y tenemos un itinerario, 18 meses que tiene el plazo del presidente de la República para enviar los proyectos. Y para mí eso es lo más importante. Además de eso, se agrega un órgano muy importante, que es el Consejo de Gobernadores, que obligará a tener reuniones con el presidente de la República, que además es titular para 2 tipos de cuestiones: para iniciativas legislativas, tiene acción para iniciativas legislativas, o sea, puede presentar proyectos, pero también puede ir ante el Tribunal Constitucional cuando considere que una ley es abiertamente contraria a las regiones y a las municipalidades. Entonces, tenemos un actor muy potente. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta. Claro. Yo creo que ni los mismos gobernadores se dan cuenta de la potencia que tienen ahí. Entonces, por un lado tenemos una obligación de transferencia de competencia, y ahí va a tener que armarse, cuestión que no se ha hecho, lamentablemente, una verdadera agencia que se haga cargo de este traspaso de la competencia, y esto va a estar ligado a lo que es la modernización del Estado. El tema de la distribución de las competencias, el tema de la descentralización, tiene que estar ligado con la modernización del Estado. Y ahí, esa sí que es una reforma estructural, esa es una reforma revolucionaria. Ahí sí que tenemos un eje potente. Acá en esta materia, incluso cuando uno ve la propuesta de los expertos y luego ve lo que salió del Consejo Constitucional, yo diría que en materia de descentralización incluso se mejoró la propuesta de los expertos. Porque como tú mencionabas, el Consejo de Gobernadores en el texto de la comisión experta era bien decorativo, no decía nada. Simplemente establecía que había un Consejo de Gobernadores en el cual se iban a coordinar los gobernadores, pero después eso se mejora en el Consejo, se establece que ahora el presidente va a tener que asistir, por lo menos obligatoriamente, como tú señalabas, al menos 2 veces al año. O sea, eso ya no es solamente un mecanismo de coordinación horizontal, sino que también ahora el presidente, por así decirlo, va a tener que ir a rendirle cuenta a los gobernadores. A mí me parece que como tú señalas, es una potencialidad que los gobernadores quizás ellos todavía no se dan cuenta. Y solamente también agregar un punto que no sé si tú lo compartes, pero incluso en el mecanismo de transferencia de competencia, si bien se establece, como tú señalas, en una disposición transitoria, un mandato para que a través de la ley se transfiera más competencia, incluso para quienes abogan por un traspaso a través de decreto supremo, también se amplían las posibilidades, porque hoy en día la Constitución simplemente señala que eso puede operar en ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo social y cultural, pero ahora se señala en el artículo respectivo que el presidente puede transferir competencia sin definir las materias, y lo pongo sobre la mesa, porque hace algunos meses hubo el mismo gobierno, a través de un decreto supremo, trató de transferir a los gobernadores regionales
la competencia para presidir el servicio de evaluación ambiental, las comisiones de evaluación ambiental. Y la Contraloría dijo que no se puede porque justamente era una materia ambiental, que no podía ser transferida por el gobierno. Exactamente. Uno podría suponer incluso que con esta propuesta, si se aprueba, al no existir esa limitante, la ley podría, digamos, reformar, el Congreso podría reformar la ley de transferencia de competencia y permitir que el gobierno pueda, por decreto supremo, transferir esas competencias de medio ambiente sin que eso sea inconstitucional como hoy. O sea, incluso para quienes, porque yo también comparto tu precisión, es mucho más sólido transferir competencias por ley que por decreto, eso es evidente. Pero incluso para aquellos nostálgicos del proceso actual que estiman que el presidente dice tener mayores facultades para transferir por decreto, esta propuesta también lo establece. O sea, establece refuerza por los dos lados. Entonces me parece bien curioso que estos puntos que estamos conversando todavía no se hayan plasmado en la discusión pública. No, efectivamente, yo creo que hay una, en primer lugar, lamentablemente, los medios de comunicación y en general no han iniciado debate donde se aclaren todos estos puntos y se ha transformado en definitiva la discusión en un tema, en temas más de publicitario o de grandes de titulares, de que esta es una constitución conservadora, que esta es una constitución que no, como hoy día decía una expresidenta, que es una constitución que no une a los chilenos. Bueno, efectivamente es una constitución que tiene posiciones divergentes, pero tiene posiciones más divergentes desde el punto de vista político. Yo creo que nuestra gran desunión es porque los partidos políticos no han estado a la altura, ni los políticos han estado a la altura, porque sí se podría haber llegado a un mayor acuerdo. Nosotros participábamos como amarillos tratando de crear puentes y la verdad que no vimos la voluntad de parte de la izquierda. Y un sector de extrema derecha tampoco. Bueno, lo curioso es que los grandes detractores de esta propuesta es la extrema derecha, por algunos republicanos, ¿cierto?, que están en contra, y por otro lado la izquierda, y lamento que una centroizquierda que era bastante moderada se sume a las voces de la ultraizquierda, pero vuelvo a repetir, ese ya pasa a ser un tema político, pero no un tema jurídico-constitucional. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, esta es una propuesta potente, poderosa, y con estas dos grandes reformas estructurales que es el Estado Social Democrático de Derecho y el Estado unitario descentralizado. Sarko, ¿qué te parece alguna... La verdad es que cuando uno ve algunas críticas que han salido por la prensa, de algunos académicos, en algunos ponen casos que, a mi juicio, y esto es una opinión personal, se pone en un escenario que es bastante improbable. Voy a tomar, por ejemplo, esa discusión sobre que si se aprueba esta propuesta, las normas de narcotráfico serían inconstitucionales y casi que el 18 de diciembre los presos por narcotráfico podrían salir libres si que se interponen recursos de inaplicabilidad. Más o menos esa es la cuestión. Por esta discusión de que el reglamento no podría, por esta norma penal que establece que la conducta debe estar precisa y expresamente establecida en ley, hay quienes señalan que esto pondría en riesgo ciertos marcos jurídicos sectoriales, entre ellos la persecución del narcotráfico. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo creo que más allá de las razones jurídicas, técnicas, esto también significa que si eso fuese así, mejor cerramos por fuera, ¿no? Porque significa que el día 18 de diciembre todos los narcotraficantes de Chile van a interponer recursos de inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional los va a coger todos, luego por 3/4 de sus miembros va a declarar inconstitucional la norma, y casi que el presidente y el Congreso de brazos cruzados, viendo cómo la debacle se va configurando sin que haga nada, ¿no? Eso, a mí me parece que en términos políticos simplemente es un escenario que verdad, si que eso realmente fuese posible y hay gente que está pensando que eso es una probabilidad cierta, no tiene siquiera sentido discutir una nueva constitución, pues. Mira, yo creo que siempre en el debate constitucional hay posiciones que son
maximalistas o exageradas, o que son, en algunos casos, son especulaciones más de carácter teórica. Cuando un constitucionalista, nunca se me va a olvidar, o filósofo del derecho más que constitucionalista, decía que la constitución, la actual constitución, bastaba que el presidente de la República, por un decreto, llamara un plebiscito. Entonces uno se pregunta, bueno, pero la Constitución no establece ninguna modificación o procedimiento de plebiscito para una asamblea constituyente. La idea era, se deroga la Constitución y se llama una asamblea constituyente a través de un plebiscito. Y posteriormente decía, lo que pasa es que como es tanto el clamor popular por la nueva Constitución, el Contralor no se va a atrever a declarar de que es ilegal, que es inconstitucional el decreto. Pero eso son sofismas, son especulaciones. Lo que hace la nueva propuesta es que las sanciones administrativas, y es una discusión que lleva un buen tiempo, las sanciones administrativas, las infracciones, tienen que estar en la ley. Tienen que estar en la ley. Ahora bien, el complemento de la ley son los reglamentos. Y se permite la Constitución, la carta, la propuesta, habla de la implementación de la ley a través de los reglamentos. Por lo tanto, es más abierto de lo que existe hoy día. Porque hoy día habla de habilitar, o sea, hoy día se habla de habilitar. Ahora se habla de implementar. La palabra implementación es mucho más abierta. Y esto lo conversaba el día de ayer con Jaime Arancibia, porque discutíamos sobre una carta que se había enviado, indicando que la potestad reglamentaria autónoma se disminuía mucho. Yo sé que este es un tema bien jurídico, bien técnico, pero es bueno precisarlo. Hace tiempo, la Constitución del 80 prácticamente eliminó la potestad reglamentaria autónoma al establecer de que son exclusivamente materias de ley. Entonces, con eso prácticamente integró todas las materias a ser ordenadas. Esto para que la gente entienda que está escuchando son aquellas materias que no son de la ley, del ámbito propio de discusión legislativa. El presidente, con un decreto, o sea, sin pasar por el Congreso Nacional, puede regular ciertas materias, ¿no? Claro, puede regular y a través de decretos, a través de instrucciones y a través de reglamentos. Son los tres instrumentos que tiene. Bueno, ya la Constitución del 80 estableció que la potestad reglamentaria autónoma del presidente, aquellas materias que no van a estar en la ley, son muy limitadas, o sea, prácticamente no existen. Claro. En materia de droga, en materia de la lucha contra el narcotráfico, eso está en la ley. Pero eso no impide que a través de la ley las agencias y los organismos encargados de la lucha contra el narcotráfico y contra aquellos que consumen sustancias que están prohibidas puedan seguir siendo aplicadas. Si el reglamento es el que establece hoy día cuáles son aquellas especies, sustancias que son reconocidas como droga, bueno, eso va a seguir, porque hay una ley que le dio la fuerza a ese reglamento. Y a través de esa ley es que se van a poder agregar otras drogas. Por ejemplo, que no aclaraba muy bien los juristas, pero un poco tendían a cuestionar ese tipo de reglamento. Entonces, y además, les señalo, la Constitución actual habla de habilitación a través de la ley de los reglamentos, en cambio ahora habla de implementación. Y la palabra implementación es mucho más amplia. Es mucho más amplia. Entonces, yo no sé, bueno, uno tiene que ser bien cuidadoso, pero son opiniones, yo creo que hay un interés político,
y que claramente entre dos abogados hay 5 opiniones. Claro. Entonces, pero es una cuestión teórica, pero como tú bien dices, ¿tú crees que algún tribunal constitucional va a declarar inconstitucional un reglamento donde se agreguen otro tipo de drogas para ser perseguidas por los organismos competentes? No, no. Sí. Sarko, yendo al tema de seguridad, esta propuesta, bueno, esos mismos académicos también que decían esa carta, hablaban como muy jocosamente como de la constitución de la seguridad, para tratar de mostrar una contradicción, de cómo una constitución de la seguridad iba a tener estas normas que en términos prácticos podrían llegar a tener problemas en esa materia. Pero cuando uno ve las normas de seguridad, y tú mencionabas al principio de esta charla que las constituciones también son, por así decirlo, hijas de sus tiempos, yo creo que no cabe duda que hoy día la principal, digamos, preocupación ciudadana es la delincuencia. Entonces uno ve los casos, por ejemplo, creo que solo en una semana hubo 15 homicidios, 27 intentos de homicidio o homicidio frustrado. El tema de los secuestros también. Hubo un atentado ya terrorista, ya no, ni siquiera en la Araucanía, sino en el Biobío, que hubo unas bombas de ruido en 3 locales comerciales que fueron calificados como terroristas por incluso personeros de gobierno. La ministra Toá habló de actos terroristas propiamente tal. La granada, una carabinera que fue ayer ya una cuestión insólita, granada en la vía pública. ¿Esta propuesta, a tu juicio, responde bien a esos tiempos, por así decirlo, a estos tiempos violentos, utilizar el título de una película? Sí. En estos tiempos violentos, un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, pucha. Uno podría decir, oiga, señor, pero eso basta que esté en una ley. Sí, es verdad, bastaría con una ley. La Constitución te lo habilita, pero también es una Constitución hija del tiempo, y es hija de un tiempo revuelto, de tiempos, como tú dices, de tiempos absolutamente violentos. Entonces, la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas es muy bien recibido. Se hace cargo de esta circunstancia. Se hace cargo de algo, y yo quiero en esto ser sumamente claro, que yo soy nieto de inmigrantes. Yo creo que la inmigración es buena, pero hay que controlarla. Y al inmigrante, que es un delincuente, hay que expulsarlo. Y te lo señala en la Constitución. Uno podría decir, oye, pero habría bastado una ley. Sí, habría bastado una ley. Pero es bueno también dar la señal de que hay un combate, de que a través que van a haber instrumentos que te van a acelerar, instituciones que se encarguen precisamente de ese tipo de situaciones que nos están afectando. O hay una agencia que va a coordinar la probidad, que va a coordinar las distintas agencias, instituciones, servicios que se encargan del resguardo, de la protección, de velar, de que las instituciones públicas y privadas actúen de manera dentro de la probidad. Uno dirá, oye, pero no será mucho, además, coordinador, y no bastará la Contraloría. No sería nada malo que arriba de la Contraloría hay alguien que coordine y le diga a la Contraloría, oiga, ¿por qué no se apura en esto? Más aún con lo que ocurrió, que se ha conocido en estos últimos días de parte de algunos abogados. Entonces, y donde intervienen funcionarios públicos, porque claramente se hizo mención al Servicio de Impuestos Internos y a la CMF. Entonces, es una carta fundamental que también es hija de su tiempo, y de esa manera da luces, abre camino para generar instituciones que se encarguen de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la delincuencia, y también pegar y ser mucho más estricto en los inmigrantes que llegan. Muy bienvenidos los inmigrantes, fantástico. Tuvimos una medalla de oro. Se van a quedar otros inmigrantes, grandes atletas cubanos. Bienvenidos. ¿Ah? Bienvenidos. Pero los delincuentes no. El Estado tiene que tener un derecho para revisar y para expulsar al delincuente. Sarko, llevamos ya casi 40 minutos. Pasó volando. Yo sí, muy rápido. Muchas gracias. Te agradezco mucho esta conversación, y también el trabajo que hace en Amarillo. A mí me parece
que es admirable en el sentido de que yo sé que pagan muchos costos personales y políticos también. Y esto fue en el proceso pasado. Debe ser muy difícil, en tu caso y el de muchos otros, Christian Barker, pienso en varios más y demócratas, en alguna medida tener que abandonar la tribu de uno. Amigos quizás que se enojan por decisiones que uno toman, pero siempre pensando genuinamente en el interés superior del país. Yo creo que en tu experiencia es un costo que vale la pena pagar finalmente. Sí, porque uno ya lleva, uno que se ha preocupado y tiene como vocación el servicio público, y a mí también la academia, siempre me ha apasionado la academia, el poder contribuir al país con convicciones, con honestidad, sin un interés inmediato ni personal. Yo siento que también puede ser, lo digo con mucha humildad, puede ser un incentivo para que los jóvenes se hagan cargo y se preocupen y se alienten para servir al país. Servir al país es un gran honor, poder contribuir a un mejor país, y eso es lo que nos mueve a Amarillo. A Amarillo y Demócrata nos mueve eso, un interés en servir al país. La verdad, nadie quiere yo ya fui diputado, ser diputado de nuevo no me interesa, en el gobierno también estoy en el ejercicio y quiero dedicarme más a la academia. Entonces, realmente, y lo digo genuinamente, no hay un interés inmediato en esto. Aparte que si uno lo viera por interés político, este es un texto que por las normas de elecciones nos destruye. Claro, lo hace bien casi imposible de que Amarillo y Demócrata accedan a un escaño por de pronto. Un 5%, imagínate, es imposible. Sí. Pero bueno, ahí veremos qué se hace. Serán los jóvenes los que van a ser candidatos, y ahí se verá con quién se pacta. La idea es poder recuperar un centro político potente y buscar, y ese centro político sea el gran impulsor de una democracia más de los acuerdos, una democracia que sea capaz de avanzar, pero con acuerdo. Y esa es lo que estamos promoviendo. Mucha suerte en ese objetivo, Zarco, a ti y a todo el equipo también de Amarillo. Y nos vemos para la próxima, quizás por ahí el 18 de diciembre se da la sorpresa, el 17 de diciembre, perdón. Tú eres bastante optimista, estoy viendo en la última entrevista tuya que tú piensas que se va a revertir. Así que, bueno, suerte con eso también. Estaremos trabajando para contribuir de este lado. Gracias, Zarco. Nos vemos para la próxima. Un gusto como siempre. Listo. Chao, Maximiliano. Un abrazo.